Álvaro, un joven universitario de 21 años, nunca había sido fanático de las clases nocturnas, pero aquel semestre su horario estaba desorganizado. Un examen de cálculo integral se acercaba, y su grupo de estudio había acordado reunirse aquella tarde en la universidad. Era un día peculiarmente nublado, con un aire pesado que parecía presagiar tormenta, aunque el clima no había anunciado nada fuera de lo común. Llegó al campus alrededor de las 6:30 de la tarde. Al entrar, notó algo extraño. El estacionamiento estaba vacío, algo inusual para esa hora. Pensó que tal vez había confundido el lugar o el horario. Revisó su teléfono, pero los mensajes confirmaban que la reunión era en el edificio de Ciencias Sociales, Aula 304. Subió las escaleras, escuchando únicamente el eco de sus pasos. El pasillo estaba sumido en un silencio opresivo, y las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente. Quizás llegué demasiado temprano, pensó. Al llegar al aula, encontró la puerta cerrada. Miró por la ventana y vio que estaba vacía. Sacó su teléfono para escribir al grupo, pero no había señal. Esto era raro, la cobertura nunca fallaba dentro del campus. Decidió esperar afuera del aula. Minutos después, escuchó un ruido leve, como un zumbido eléctrico, proveniente del final del pasillo. Miró hacia allá y vio algo perturbador. Una luz roja salía de una de las aulas vacías, parpadeando como si tuviera vida propia. Una especie de vibración acompañaba el parpadeo, resonando en su pecho. Con una mezcla de curiosidad y temor, caminó hacia la fuente. Al asomarse por la puerta, vio que el aula estaba desordenada, con sillas y mesas apiladas en posiciones imposibles, como si desafiara las leyes de la física. Algunas parecían levitar ligeramente, y la luz roja emanaba de una pantalla que no estaba conectada a nada. De pronto, sintió un tirón en la mente, como si algo invisible intentara arrastrarlo hacia adentro. Retrocedió tambaleándose y cerró la puerta de golpe. Mientras recuperaba el aliento, escuchó un leve susurro que parecía provenir de todas direcciones. La tensión en el aire era palpable. Álvaro decidió explorar el edificio para intentar entender qué estaba ocurriendo. Mientras caminaba, comenzó a notar pequeños cambios en su entorno. Los carteles en las paredes ahora estaban escritos en un idioma que no podía reconocer. Las ventanas, en lugar de mostrar el exterior, reflejaban un espacio vacío y oscuro, como si el edificio estuviera flotando en un abismo infinito. Pasó junto a la sala de informática y notó que las computadoras se encendían y apagaban solas, mostrando imágenes rápidas de rostros distorsionados que parecían mirarlo directamente. Su corazón latía con fuerza, pero algo lo empujaba a seguir adelante, como si una parte de él estuviera hipnotizada por el caos que lo rodeaba. Decidió salir del edificio. Algo no estaba bien, y el aire se sentía cada vez más pesado. Sin embargo, al bajar las escaleras, notó que el primer piso no era como recordaba. Las ventanas estaban tapadas por una especie de neblina negra, y el pasillo se extendía mucho más de lo normal. Intentó abrir una puerta lateral, pero estaba completamente sellada, como si nunca hubiera sido una puerta. El ambiente cambiaba. Las paredes parecían distorsionarse, como si respiraran, y los sonidos que lo rodeaban eran un revoltijo de risas ahogadas y llantos distantes. Decidido a encontrar una salida, regresó al segundo piso, donde todo había comenzado. Mientras recorría los pasillos, empezó a notar que las puertas de las aulas ahora estaban abiertas, aunque juraría haberlas visto cerradas minutos antes. Dentro de una de ellas vio sombras moverse, pero no parecían humanas. Decidido a no dejarse llevar por el pánico, aceleró el paso. A medida que avanzaba, los susurros se hicieron más claros, transformándose en palabras ininteligibles que parecían estar pronunciadas al revés. Álvaro se detuvo frente a un espejo al final de un pasillo. Al mirarlo, no vio su reflejo, sino una versión de sí mismo más delgada, con ojos completamente negros, que sonreía de manera perturbadora. Retrocedió aterrado, y el espejo se quebró en miles de fragmentos sin que él lo tocara. Al llegar nuevamente al aula 304, notó algo aterrador. Había una figura sentada al fondo del salón. Su silueta era alta y delgada, pero carecía de detalles faciales. Parecía hecha de oscuridad misma,
y en su pecho brillaba un tenue halo rojo, similar a la luz que había visto antes. La figura lo miró directamente, o al menos eso creyó, ya que no tenía ojos. Una voz invadió su mente, calmada pero helada. «No deberías estar aquí». Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo. El pasillo había cambiado nuevamente. Ahora estaba lleno de puertas que no llevaban a ningún lado, y los sonidos de susurros se habían convertido en gritos ensordecedores. Su reloj marcaba las 3:33 de la mañana, aunque juraría que había llegado al campus unas pocas horas antes. Intentó abrir varias puertas, pero todas lo llevaban al mismo pasillo inicial. Su respiración se volvió errática cuando notó que una sombra alargada lo seguía, moviéndose por las paredes y el techo, pero nunca tocando el suelo. La sombra murmuraba su nombre una y otra vez, con una voz que parecía salir de lo más profundo de su subconsciente. Finalmente llegó a lo que parecía ser una salida. Abrió la puerta con todas sus fuerzas y encontró el mismo pasillo por el que había huido. Se dio cuenta de que estaba atrapado. La realidad misma se había fracturado a su alrededor, y no había forma de escapar. Álvaro intentó mantener la calma, pero su mente comenzó a desmoronarse. Se sentó en el suelo, sintiendo que el tiempo no tenía sentido. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de lugares imposibles, ciudades flotantes, bosques de árboles que parecían llorar sangre, y figuras humanoides observándolo desde la distancia. El último recuerdo que tuvo antes de que todo se volviera negro fue la figura oscura acercándose lentamente, mientras el halo rojo se expandía hasta consumirlo todo. Al día siguiente, los reportes de los estudiantes mencionaron apagones extraños en el edificio de Ciencias Sociales. Nadie mencionó haber visto a Álvaro esa tarde. Lo único que encontraron fue su mochila, perfectamente colocada frente al aula 304, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Un mes después, un guardia nocturno juró haber escuchado pasos y murmullos en los pasillos vacíos del edificio. Al revisar las cámaras de seguridad, notó algo inquietante: una figura alta y oscura deambulando lentamente, desapareciendo justo frente al aula 304.